Hola, ¿me escuchan? Sí, maestro. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien, el comentario, mientras se van incorporando los demás compañeros, eh, el comentario estaba en la importancia de esto que está regresando de nuestras costumbres, qué tan importantes son, qué tanta trascendencia tienen en nuestro mundo contemporáneo. Miren, estas tradiciones que están regresando, estas tradiciones que están regresando, hoy en día, no me voy a extender mucho, eso lo tengo yo como un taller de 3 meses, se llama la Rueda de la Medicina. Cuando regresan nuestras costumbres, nuestra costumbre está orientada en 7 rumbos. Hay que recordar que la brújula que nos llega de Europa es de 4 rumbos, es decir, este, sur, oeste y norte, o sea, o norte, sur, este y oeste. Bueno, es una visión bidimensional. En nuestro México prehispánico o en nuestro continente, mejor dicho, las tribus de nuestro continente se veía en 7 direcciones: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y dentro de mí. 7 direcciones. Bueno, cuando se entra al INIPI, a la casa de oración, a definir o a tomar un acuerdo, se trabaja en esas 7 direcciones. Solamente voy a hacer mención de las primeras 4. Es el este, que es la espiritualidad, hay que tomar en cuenta la espiritualidad. El sur son las emociones. El oeste es el cuerpo físico, la concreción, las cuestiones económicas. Y el norte es el conocimiento. Desde los 4 elementos se toma una decisión. No se ve solo en un elemento, no se ve solo desde el oeste, como se vería bajo la visión occidental, sino se ve en las 4 direcciones, al menos en las 4 direcciones básicas. Y aquella persona que conoce las 4 direcciones, que se mueven las 4 direcciones, se le denomina Wakan, que quiere decir una persona sagrada, que nosotros a veces malinterpretamos porque tenemos una concepción judio-cristiana y pensamos que sagrado es algo así como santo, distante. No, la persona sagrada es aquella que ha vivido, aquella que ha caído muchas veces y se ha levantado. Es una persona sagrada. Por lo tanto, que en base a caer y levantarse, adquiere una experiencia y puede formar parte de este consejo. Entonces, el regreso de nuestras tradiciones es muy importante, muy, muy importante. Por eso ese planteamiento que nos estaba haciendo Irving nos permitió cerrar la etapa primera de una muy buena manera. Bueno, esa es la tribu, esa es la tribu. Otro elemento es el clan. El clan es una estructura fundamental basada en lazos de parentesco. Es anterior al Estado y al sistema jurídico más complejo, es una forma de solidaridad mutua que pasó gradualmente a formar parte de la organización estatal. Forma parte de sociedades primitivas, formó parte de Roma y el clan, hasta hoy el concepto, no, este es mi clan, o sea, este es mi grupo fuerte. Hoy utilizamos todavía ese término. Me voy a ir un poquito rápido porque quiero que abordemos, en base a esto que han planteado ustedes mismos, de qué modo influye ese sistema jurídico en México y rompe o busca anular, exterminar todo el conocimiento ancestral que nosotros teníamos. Bueno, la historia del derecho en México está basada desde luego en distintas etapas, en diferentes órdenes jurídicos, en diferentes reglas que son desde la llegada
la invasión, no digamos conquista, la invasión desde la llegada de Cristóbal Colón, la invasión de Hernán Cortés, la masacre, este, hasta la conformación de sistemas jurídicos en época de la colonia y en la época independentista. A ver, nos faltaba decir, ¿ya te pudiste incorporar, Desiree? Ya se unió. Bien. Los periodos, los periodos de la historia del derecho en México, desde el derecho prehispánico, y que les comentaba en un principio, se aborda de aproximadamente 1500 antes de Cristo a 1521 después de, donde hay una serie de culturas mesoamericanas. El 1500 antes de Cristo o antes de nuestra era es una frase, ¿eh? Realmente no sabemos, eh, eh, hoy se siguen encontrando vestigios arqueológicos impresionantes, impresionantes, aún en el propio Teotihuacán, eh, abajo de las construcciones, la que se ha llamado como Pirámide del Sol, y otras, hay otras construcciones, pero bueno, siguen surgiendo distintas culturas y la más conocida y de la que se toma referencia es la mexica, que la mexica, recordemos, es 1321, o sea, es muy reciente, 200 años antes de la llegada de los españoles. Había una gran diversidad cultural, no era algo uniforme, había una gran diversidad cultural, pero si nosotros vamos y ojalá hayan tenido oportunidad o tengan oportunidad de ir a Teotihuacán, que era un corazón de nuestras civilizaciones precolombinas, y vamos a ver que había comercio con Centro y Sudamérica, con lo que hoy es Centro y Sudamérica y con el norte. Entonces, grandes distancias que recorrían eh, eh, sin mayor problema y había un gran conocimiento. Bueno, ese es había una reglamentación porque había una ciudad de 100,000 personas. O sea, no estamos hablando de una ciudad pequeña con un sistema de drenaje, con construcciones, con una arquitectura sagrada, con una eh, eh, construcción orientada astronómicamente. Es un gran conocimiento. Por lo tanto, tenía que haber una reglamentación muy puntual. Bueno, así llegamos y se impone lo que se llama el derecho indiano, es decir, de 1521 a 1821. Se establece con la llegada de los españoles, es la implantación del derecho castellano de Castilla en la Nueva España. Las leyes promulgadas por el rey Carlos III son un ejemplo de legislación y a su vez la aplicación del derecho canónico, es decir, lo que dictaminaba la Iglesia Católica, además del derecho romano y las ordenanzas. Ordenanzas viene de órdenes, las órdenes que se daban para regular la vida en la colonia. Bueno, fíjense que como comentario me tocó estar en Medellín de Extremadura. ¿Saben qué personaje de la historia es de Medellín de Extremadura? A ver quién me quiere comentar. A ver si Abner está aquí, nos puede comentar algo, o Adrián Isaí, o Desiré. Adelante. Es Hernán Cortés, ¿no? Efectivamente, es Hernán Cortés. Bueno, el presidente municipal o el presidente de la alcaldía o el alcalde de Medellín de Extremadura se llama Rafael Mateos, es un amigo. Tuve la oportunidad de estar ahí con él, y presentar una ponencia sobre la historia de México. Este,
Y cuando estamos ahí en la sala de cabildos, miro por la ventana del Palacio Municipal y veo un monumento. En el monumento está, lo pueden buscar, lo pueden googlear, está Hernán Cortés, porque justamente donde está el parque, a un costado era su casa, y abajo una persona prehispánica, o sea, vamos a decirle un mexicano, un mexica, eh, tirado, y el pie de Hernán Cortés pisando su cabeza, ¿no? Ese es el símbolo. Y eso nos llevó a una gran discusión ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que 500 años después ellos siguieran ese pueblo? Porque realmente es un pueblito muy pequeño, y siguieran con esa posición de sentirse superiores, ¿no? Y que su símbolo, ok, pueden reconocer a un personaje que vino a masacrar al pueblo mexicano, este, pero siguieran con una escultura así. Y su propio cronista de la ciudad reconoció eso, que era necesario que fuera quitado. Yo ya no tuve oportunidad de darle seguimiento, no he platicado ahorita. En ese tiempo representaba a Rafa la figura de síndico, que le llaman teniente alcalde, si mal no recuerdo, y hoy ya es el alcalde, es el presidente. Pero aún siguen con esa posición de hace 500 años, 500 años. Y eso se ve reflejado todavía en diferentes temas jurídicos. Adelante, Irving. Pues ya había escuchado de esa escultura. De hecho, estaba catalogada como una de las esculturas que representaba a nivel mundial lo que significa genocidio, porque pues prácticamente Hernán Cortés fue lo que cometió genocidio, porque pues era una forma de demostrar el poder que él había traído y la forma también de decir, van a estar bajo mi yugo, literal. Muy bien, muy bien. Es la representación de genocidio, efectivamente. Este, y, y ya miren, este personaje que está aquí estoy con él. No sé si lo alcanzan a ver. Este es el alcalde presidente de Medellín de Extremadura, en la región de Badajoz. Ahí estamos estableciendo un convenio de colaboración. Tenemos como fondo en la ventana una construcción de la época romana, porque hay que recordar que ellos estuvieron invadidos por los romanos muchísimos años, así como por los árabes, y todo su entorno histórico está influido por árabes y romanos. Y después de la invasión que ellos tuvieron por 400 años, llegan y nos invaden a nosotros, ¿no? Pero bueno, eso, eso se les planteó porque es la expresión pura del genocidio. Llegaron a México a establecer bases jurídicas que les permitieran defender sus derechos o que fuera igualitario. ¿Qué es el derecho indiano? ¿Quién lo establece? Bueno, lo establece el derecho de Castilla, establecen reglas específicas para que se le llama derecho indiano para la Nueva España, con la influencia del derecho canónico. Bueno, pero esa es una época, 1521, 1821. De ahí viene el derecho insurgente de 1800 a 1821. Es el proceso previo a la independencia de México, buscando una alternativa al sistema legal de la colonia. Colonia es de aquello que nos estaban colonizando. Son ideas insurgentes, ya marcadas por un sentido más nacionalista, romper esa relación con España. Fíjense, sentido nacionalista. Estamos hablando en 1800, de 1800 a 1821, es cuando se da también la recepción de las ideas liberales, de
de las logias yorquina, y que se empiezan a reflejar en México, y esa efervescencia de la logia escocesa y la logia yorquina permiten toda una estructura de liberalismo, de discusiones, de pensamientos distintos. De ahí se crea en la cuarta etapa el derecho de México independiente, de 1821 a 1876. Se enfoca en la creación de un marco jurídico propio para nuestra nación, con todo y un montón de conflictos que se generaron, pero está buscando algo propio para la nación. Y después, adelante, Ángel. Profe, yo, sí, como siempre me ando quedando con dudas, ahí investigo, ¿no? Lo Sí, del derecho indiano, nunca lo había escuchado, nunca he escuchado el derecho indiano, así que yo lo busqué. Y dice que el derecho indiano es el conjunto de normas jurídicas, leyes y costumbres origieron en las Américas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX bajo el dominio de la corona española. muy bien. Fíjense, el derecho indiano tiene que ver con la justificación jurídica del dominio de España en el continente americano. Y ahorita vamos a ir viendo, desglosando el tema que nos comparte Ángel. Ahorita vamos a regresar. Nada más, tenemos derecho indiano, 1521, 1821, 300 años. El derecho insurgente, del proceso de independencia de 1800 a 1821, una gran discusión de ideas, de diferentes posiciones, unos pro España, conservadores, que hasta la fecha se mantiene una línea conservadora política en México, y otra buscando la independencia, buscando ideas que revolucionaran, insurgentes. Luego el derecho del México independiente se marca de 1821 a 1876. ¿Por qué se pone de 1876? Porque después de eso viene el porfiriato. Y el siguiente momento del derecho es el derecho postrevolucionario, a partir de 1910 a la fecha, que se cristaliza con la primera constitución social del mundo. Fíjense, el derecho mexicano cristaliza la primera constitución política social del mundo. Pudiéramos pensar nosotros que porque Rusia, la Rusia zarista, se convierte en el primer país socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominada URSS, donde se establece el Soviet Supremo establecido por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, mejor conocido como Lenin, y que ahí estableciera la Constitución, no toda esta efervescencia y conocimiento de nosotros como mexicanos, debemos sentirnos orgullosos, muy orgullosos, de este gran conocimiento, se plasma en una constitución social que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que a partir de ahí todavía sigue la lucha entre conservadores en ese tiempo era pro España, hoy todavía algunos siguen pro España o pro Estados Unidos, es decir, pro todo lo que sea de fuera, pero no lo que sea de dentro, y ideas de nacionalismo, ideas insurgentes de nacionalismo, de buscar que nuestro país sea realmente independiente, porque se genera una independencia política en 1821, pero la independencia económica no. Pero bueno, eso es de 1910. La cronología de la historia, el resumen es las diferentes épocas que acabamos de plantear y el México contemporáneo. Tiene que ver, la historia está en función del territorio. Nuestro territorio ha cambiado drásticamente a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, el estudio jurídico debe considerar las fronteras cambiantes de cada época. Esto implica leyes en un periodo histórico que se aplicaron en un espacio geográfico que hoy conocemos como México. Hoy lo conocemos como México. Por ejemplo, el derecho aplicable a los mexicas durante la Triple Alianza era distinto al de otras regiones. El del virreinato de la Nueva España incluyó territorios que hoy pertenecen a Estados Unidos y Filipinas. Fíjense, el virreinato de la Nueva España incluía territorios que hoy pertenecen a Estados Unidos. Por lo tanto, es relativo el tema del derecho mexicano en función del territorio y tiene implicaciones de relatividad territorial del sistema jurídico diversos, de la vigencia colonial, que abarcaron Centroamérica, el Caribe, reducciones territoriales como la separación de Centroamérica, la pérdida de Texas en 1848 o el robo de Texas, y el impacto del derecho moderno en época de independencia como en 1824 y el de 1848. ¿Cuál es el de 1848? ¿Alguien sabe? Profe, se trabó tantito, no escuché qué dijo. Ok. Sí, el impacto del derecho moderno, como la Constitución de 1824, que rigieron en lugares como California y Nuevo México antes de 1848. Preguntaba yo por qué antes de 1848. Si quieren lo checamos, lo ponen en el tintero, lo revisan y vamos avanzando. Las culturas de Aridoamérica. Aridoamérica, en primera se denomina Aridoamérica porque son tierras predominantemente áridas. Dentro de Aridoamérica hay Oasis América, hay un espacio que abarca parte de nuestro territorio, parte de lo que es Sonora y de las Californias, de Estados Unidos, Nogales, California, que es una tierra donde sí hay condiciones de agua. Entonces se le denomina como Oasis América, pero es más conocido Aridoamérica y Mesoamérica. Nuestro país está compuesto por esas dos grandes zonas, la zona árida, la zona de la meseta central del continente americano, que es una zona muy rica, que es donde nos toca vivir a nosotros, que abarca parte de la zona del Pacífico, desde Sinaloa, toda la costa del Pacífico, pasando por donde está Ángel, creo que es Pinotepa Nacional, toda la parte hasta Centroamérica, y la zona del Golfo de México, una parte de Veracruz, quitando la parte norte de la Huasteca Alta de Veracruz, una parte de la Huasteca Baja, Nautla, Golfo de México, hasta la península de Yucatán. Eso es Mesoamérica. Bueno, ahí había culturas. Esas culturas aridoamericanas nos plantea la historia que eran culturas nómadas de cazadores y recolectores. No precisamente. Si eran nómadas y seminómadas, pero con un gran conocimiento ancestral, ¿eh? No eran simples personas, que incluían pueblos como Acaxé, Caxcán, Cochimi, Huachichil, Tarahumara, Yaqui y Seri. Hay una tribu que está en la región de Sonora, se llama Sonoita, que hoy es colindancia con Estados Unidos. A 2 cuadras del Parque Central está el muro con Estados Unidos, y ahí está una tribu que es la tribu Pápagos. La tribu Pápagos es considerada una de las tribus más antiquísimas del continente americano, más viejas del continente americano, con una
gran fortaleza. Esa tribu fue partida, quedó una parte dentro de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos y otra parte dentro del territorio de México. Su símbolo, ahí tuve la oportunidad de hacer unos proyectos. Su símbolo es como si fuera un laberinto. Bueno, esas tribus tienen una gran riqueza en materia cultural, artesanal, de rituales, de conocimiento de agricultura y del uso del desierto, de cómo vivir en el desierto. Y Mesoamérica, que está compuesto por otra gran cantidad de civilizaciones, como la más dominante es mexica, pero bueno, los olmecas, los tarascos, los mayas y la gran riqueza cultural de nuestro gran estado que es Oaxaca, que es el más rico en culturas precolombinas, el más aguerrido, el más fuerte, que yo creo que estamos en un buen momento de despertar, el más importante de despertar. El derecho precolonial, también conocido como prehispánico o precolombino, es lo mismo, para que vayamos ahí teniendo conocimiento. El derecho precolonial es igual que prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, prehispánico, o precolombino, porque se denomina antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, precolombino, prehispánico o precolonial, antes de la época de la colonia. Y se refiere a un conjunto de normas jurídicas y principios filosóficos que organizaban la vida social, económica y política de las diversas culturas indígenas de América, hasta que llegaron los colonizadores o... ¿Qué quiere decir colonizadores? A ver si alguien me puede decir, ¿qué quiere decir colonizar? Porque es un término que hoy lo hemos, le hemos puesto florecitas y le hemos puesto aroma a sándalo. ¿Qué quiere decir colonizar? A ver quién me dice. Adelante, Irving. Es que este término depende de la visión o cómo lo interpretemos, porque prácticamente colonizar es actuar sobre algo que ya está establecido y meterse en la cuestión política, en la cuestión social, en la cuestión económica de algún tipo de territorio. Y aparte de que, pues, vinieron a colonizar, como que corrompieron todo este sistema que ya tenían establecidos. Y no sé si fue para bien, o sea, obviamente hay muchos beneficios, pero con respecto a la palabra colonizar, siento que es como imponer nuevas leyes, nuevas reglas, nuevos estatutos dentro de algo que ya está establecido. Muy bien, Irving. ¿De dónde eres, Irving? Yo soy de una comunidad indígena perteneciente a la Sierra Sur del estado de Oaxaca y se llama San Pedro Amusgos, Ok, Putla, Oaxaca. de San Pedro a Musgos. ¿Qué localidad está cerca de la tuya? Ok, mis pueblos vecinos es Uno, Santa María Zacatepec. Santa María Zacatepec. Vamos a pensar que el excelentísimo, porque esa era una de las frases que se les ponía antes el excelentísimo Irving Olmedo Vázquez eh, pretende ir a colonizar a Santa María Zacatepec. A ver si estoy bien. ¿Qué implica ir a colonizar? Él va a salirse de su pueblo, va a ir con un grupo de personas y va a apropiarse de las casas, de los bienes que tengan en el pueblo vecino. Va a violar a sus mujeres. Él va a decir que todo lo que él decida es la ley y están obligados a hacerle caso. El cura de su iglesia del pueblo de Irving está de acuerdo y hace un escrito. Y el escrito que él hace se le llama bula. Bula, es una orden. Entonces, cuando regrese Irving a su pueblo,
con todas las riquezas del pueblo vecino, que ahora va a seguir trabajando durante 300 años para él, le van a llamar conquistador y le van a poner collares de flores y le van a hacer un gran reconocimiento y va a pasar a la historia como el conquistador. Y por lo tanto, y el gran colonizador. Ese es el término que nos ponen y que hasta ahorita llamamos colonias a un núcleo territorial, que es un núcleo territorial que es dominado. Pero bueno, ese concepto de colonización es el que se estableció para Hernán Cortés. Eran los grandes colonizadores, los conquistadores. Entonces, el derecho precolonial es el derecho previo a esa colonia, a esa imposición. Eso sería legal, es mi pregunta, Irving, o para cualquiera de ustedes. ¿Es legal el actuar de Irving en el otro pueblo? Escuchen bien mi pregunta. ¿Sería legal ese actuar de Irving? Previo a la conquista o a la llegada de los españoles, pues hasta se le consideraba legal dentro de los pueblos, como los mixtecos, la conquista que hacían los mixtecos, porque aparte ellos lo veían como una forma de engrandecer su reino, no, ni siquiera veían la parte de genocidio, porque también cometían genocidio hacia otras culturas, pero después hacia la parte legal ahorita en contemporáneo, pues no. Pero, insisto, esa llegada, ese acto, por ejemplo, de Hernán Cortés, ¿es un acto legal? Es mi No, pregunta. ¿No es no. legal? ¿Alguien que opine distinto a Irving? ¿Es un acto legal, sí o no? Mi pregunta es esa, específica. ¿Es un acto legal? A ver, Ángel, ya te quedaste muy calladito, Ángel. ¿Es un acto legal? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ok. Quien me conteste fuera de Irving y de Ángel, si es un acto legal o no legal, quien me conteste bien, se saca un 10 sin hacer ensayo si quiere. Mm. Ándenle, se las puse buena. ¿Es un acto legal? ¿Tienen? Bueno, yo siento que sí, ¿no? Porque anteriormente ellos lo veían como un acto legal, no lo veían como contrario, ¿no? O sea, yo siento que anterior, Justifícamelo. ¿Es un acto legal? ¿Por qué? madre mía, está fuerte, ¿eh? Es, Maestro, Es que, a ver, Aide, adelante, Aide. no, disculpe, ¿podría repetir el planteamiento, por favor? Sí, la invasión, la conquista de Hernán Cortés, ¿es un acto legal? Esa es mi pregunta. Shafit, ¿es un acto legal? ¿Cuál es la maestro, pregunta? Que acabé de entrar porque se me fue el internet. Ok, ok. ¿Es un acto legal? Es mi pregunta. ¿Quién la responde? ¿Aide? Irving, ya te inspiraste. Adelante. ¿Es un acto legal? pues yo pienso que no, porque atenta contra la vida, atenta contra los derechos que tenemos a ser libres, con derecho a tener propiedad, una propiedad, con derecho a tener origen, con derecho a tener eh, color de piel, con derecho a expresarme, con derecho a muchas cosas, atenta contra prácticamente contra mi humanidad, contra mi persona. Y yo siento que eso no es legal por donde lo vean. De hecho, el solamente hablar de genocidio irrumpe hablar contra
ir afectar mi vida o perjudicarme de cierta forma, ya están invadiendo prácticamente mi derecho. Por eso la palabra dice actualmente que mi derecho termina donde inicia el del otro. Y siento que eso pasó, que ni siquiera respetaron la cosmovisión que tenían nuestros antepasados. Pero, a ver, te voy a interrumpir, Irving. No, Sí. mi pregunta no fue filosófica, no fue epistemológica, no fue antropológica, no fue moralista, fue jurídica. Ok, Es una, no ahí, jurídica. ahí te la dejo. Sí, Hay un comentario de Cire. A ver, adelante. Profe, bueno, yo siento que en ese siglo o época sí era legal, ¿Por qué? según la conquista y colonización ¿Por que qué? eran consideradas en ese tiempo. ¿Por qué? Ah, porque pues esas eran sus como reglas, sus leyes, lo que ellos consideraban que estaban bien. Porque de hecho ahorita, dijera usted, si ahorita nos preguntaran y eso, pues nosotros diríamos que no, porque según el derecho actual no es legal por muchas cosas. Bien, por eso la importancia de la historia del derecho. De Maestro, hecho, bueno, ¿Quién está hablando? Ángel, adelante, Ángel. bueno, pues yo siento bueno, yo decía que sí era legal, porque anteriormente, para empezar, en la conquista de los españoles, ellos le decían que eran las personas inteligentes, ¿no? O sea, nosotros como personas, Respóndeme jurídicamente. ¿Es legal o no es legal? sí maestro, le digo, o sea, sí es Sí, legal maestro, porque, a ver, ¿puedo participar? Aide. Bueno, yo pienso que no fue un acto legal, porque definición de acto legal es una manifestación de voluntad, o sea que se realiza de forma voluntaria y lo que hizo Hernán Cortés fue llegar y colonizar, someter al imperio azteca. Entonces considero que no es un acto legal. Ok. Irving, vamos a cerrar contigo, Irving. ok, bueno, con respecto a mi respuesta anterior, tiene razón, fue una respuesta basada con respecto a cómo se han dado las cosas en historia, pero recordemos que nos mencionó usted lo que son las leyes de Indias y los derechos de Castilla, y para esto los españoles dentro de la corona española le consideraba legal la colonización, como había algo que se llamaba licencias de conquista, y para esto ellos, la corona española, por el afán de obtener más territorio, ya sea en el continente europeo o tratar de seguir indagando qué tan grande era esto, pues ellos crearon sus propias leyes y decían, ok, vamos a crear una ley de conquista para que pueblo que nosotros podamos tener, pueblo que podamos quedarnos. ¿A costa de qué? Pues a costa de imponer sus leyes, a costa del genocidio. Eso. Ahora, ya tienes 9. Te voy a dar chance de que tengas 10. ¿Qué faculta ese marco jurídico, esa acción? ¿Qué faculta? Ese derecho de conquista, ¿qué faculta? ¿Qué facultad? ¿Quién le dice al rey, puedes? ¿De dónde se agarra al rey para decir, lo lanzo sin conflicto? ¿Qué respalda al rey ese actuar? Irving, tienes 9. Ve por el 10. No sé, me imagino que ellos prácticamente tienen sus leyes, sus normas. No. ¿Qué lo respalda él? ¿Qué? Ok, emite el derecho de conquista. Va, de acuerdo. Pero ¿qué lo respalda? ¿Qué está atrás de ese derecho de conquista? ¿Qué le permite actuar? Un rey y un gobernante. Ok.
¿Alguien se la sabe? Y yo me quedé con el derecho tribal. Yo digo que eso con eso se faculta. No, el derecho tribal, vamos acá, no. Estamos ya con el rey tiene un derecho de conquista. A ver, Adrián. En aquellos tiempos, bueno, para entrar en contexto, el rey ponía, digamos, la orden de conquista, pero esta orden venía basada en que el pueblo, digamos, respaldaba al rey para que esto se ejecutara, ¿no? Ojalá, Adrián, pero no. Ya hasta ahí vamos a avanzarle. Hasta ahí vamos a dejar hasta ahí vamos a dejar esa parte para poder entender el derecho en la conquista y la colonización. ¿Mm? El derecho de la conquista y la colonización se basó justamente en lo que acaba de decir Irving, el derecho de conquista y el derecho indiano, imponiendo la ley de Castilla, o sea, la ley castellana, a las reglas, a las normas prehispánicas y creando un sistema jurídico doble, ¿sí? Se legitima a través de capitulaciones, es decir, contratos de la corona con particulares, contratos específicos, con particulares, hacen negocios que permiten masacre. Por ejemplo, venían los conquistadores, llamados conquistadores con perros, y alimentaban a sus perros con niños, con cuerpos de nuestros antepasados. Y la hueste o las huestes es el ejército reclutado. El sistema colonial era un sistema basado en la gran corrupción y una gran desigualdad. Esa es la que nosotros heredamos de los españoles, el sistema de corrupción y desigualdad, que formalizó con virreinatos, audiencias y corregimientos. El derecho de la conquista era a ejercer la fuerza, la violencia, le daba la facultad de ejercer violencia y dominio sobre territorio y justificando la ocupación española. Repito, a través de contratos entre la corona en particulares, como Hernán Cortés, concesiones, derechos a cambio de servicios. Sobre la conquista y la evangelización, ahí se nos va asomando el tema que le hubieras puesto un 10 a Irving, pero todavía lo puede hacer. El derecho indiano y el sistema colonial está basado en un conjunto de leyes específicamente para las Indias, para acá, el derecho indiano, por eso es denominado derecho indiano, para regular la administración de los conquistadores y de los conquistados. Sus instituciones fueron el gobierno del virreinato, la Real Audiencia y los corregimientos. Un sistema doble legal que protegía a los indígenas y, por otro lado, imponía un sistema de desigualdad, corrupción y abuso de poder. Derecho de la sociedad, por un lado, protegía bienes y vida, pero no existían conceptos como la libertad, la conciencia, expresión o religión. Ahora, ¿qué facultaba al rey para emitir eso? Lo facultaba, me voy a ir más adelante, lo facultaba ¿No era la iglesia, maestro? las bulas, ¿no? La bula. ¿Qué es la bula? Es una concesión papal. En 1493, el Papa Alejandro VI otorgó a los reyes católicos la concesión de las tierras descubiertas. Así como decía el ejemplo con Irving, ¿no? Fue a su pueblo vecino y él en ese momento, como antes no había visto su pueblo y ahorita se lo topó, lo descubrió, sin importar que ya había gente viviendo ahí. Y estos reyes católicos dieron la concesión de las tierras descubiertas mediante la bula intercaetera. Esa es la bula de 1493 que respalda todo el procedimiento jurídico posterior. O sea, no quiere decir
que por ser jurídico es justo. A eso quiero llegar. Entonces, esa bula le permite al rey justificar su derecho el derecho castellano, el derecho de conquista, el derecho indiano, le da esa facultad la bula papal. Es decir, la justificación es: Dios me da facultad en mi actuar. Fíjense el tema hasta donde está. Ahora sí había preguntas, adelante, o comentarios. Adelante con los que tengan algún comentario. ¿Nadie? ¿Irving? No, maestro, yo pensé que, bueno, después pensé que era la iglesia, pero eso ya es generalizado, ¿no? Sí, específicamente es la bula, efectivamente. Es la iglesia católica, de manera muy puntual. Pero esto ¿se le considera también como derecho hebreo o no? No, es derecho canónico. Canónico, porque tenía yo entendido que todo esto era basado en el Torá, ¿no? Es de donde se desprende todo esto con respecto a religión. Es que no, ahí ya te vas a meter a un tema filosófico. Ahorita no vamos a ver el tema filosófico, sino vamos a ver el tema histórico. No es de dónde se desprende Ok, la religión. entendido. La religión católica, en su actuar a través del Papa, le dice al rey: yo establezco un escrito que se le llama bula, es decir, faculto, y como la representación de Dios en la tierra, ¿quién es? El Papa, ¿no? Entonces el Papa te dice por escrito que puedes hacerlo. Entonces ahora vienes con dos símbolos. El conquistador ahora viene con dos símbolos. Un símbolo es la espada y el otro símbolo es la cruz. Ya se nos quedó Ángel muy calladito. El otro símbolo es la cruz. Entonces, con esos dos símbolos justifican el actuar en nuestro continente americano. Esos dos símbolos, con esos dos símbolos llegan, y con esos dos símbolos, el sistema jurídico, el derecho indiano, el derecho en el virreinato, el derecho en la colonia, se justifica y nos llega hasta el México contemporáneo. Así de interesante es la historia. Maestro, en resumen, es como si fuera un derecho ligado a una ley divina. Es una justificación porque lo manda Dios. Entonces yo le digo al rey, Dios le dice al rey: está bien tu actuar. Y entonces el rey ya justifica y establece un convenio con el Papa y le dice: por lo tanto, mi forma de pagarte a ti o de compensarte, para no faltar a la moral y las buenas costumbres, entre comillas, es: voy a evangelizar. Es decir, les voy a cambiar su forma de pensar, de ser y de actuar a los naturales del continente americano. Y les voy a imponer una forma de pensar distinta a las de ellos. Y quien no esté de acuerdo, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a matar. Lo voy a torturar. Y si no me hace caso, lo voy a matar. Entonces, de 1,200 o más de 1,200 pueblos que existían en lo que hoy es México, nada más, nos quedan, si mal no recuerdo, 68. Los demás, pues extinguidos. ¿Por qué? Porque se rebelaron a esa imposición que argumentaban los conquistadores era divina. Entonces, veamos este precedente histórico para llegar. Fíjense que ya nos quedan 9 minutos de este segundo bloque. Se pasó el tiempo rápido. Eso justifica el actuar, y eso justifica todo un sistema
de derecho en las llamadas Indias, ¿no? Entonces, el derecho castellano, que es el derecho con el que llegan los conquistadores, es un conjunto de normas y principios que reinaron en Castilla, ¿no? Influenciado por el derecho romano y el derecho canónico. Se expandió de manera lógica por los conquistadores en América, lo que sienta las bases del derecho indiano. Es el precedente del derecho mexicano actual. Y por lo tanto es lo que permite el desarrollo del sistema legal en Hispanoamérica. Las características, bueno, pues el derecho romano y germánico es el que influye, la unificación jurídica impulsada por los reyes de Castilla, toda esa diversidad de normas se compilan, las compila Alfonso X, el denominado el Sabio, en las 7 partidas. Esa influencia llega al continente americano y se aplica en los territorios invadidos, denominados colonizados. Deriva en el derecho indiano, es decir, es una adaptación del derecho castellano a las nuevas realidades y condiciones de América, incorporando normas específicas para las Indias y para el derecho indígena. Su evolución se fusiona el derecho local y el derecho emanado de la corona, consolidándose el predominio de un derecho monárquico, la monarquía de los españoles. El derecho castellano, por lo tanto, fue la base jurídica de la colonia en México, a través de la conquista para gobernar nuevos territorios. Repito, se basaba en el derecho romano, germánico y canónico, aplicado como derecho indiano. Hoy, hasta la fecha, en la máxima tribuna de nuestro país, la Cámara de Senadores, se han manifestado senadores a favor del dominio extranjero en México y de la invasión y la guerra. No estoy a favor de ningún partido político. Estoy a favor del análisis histórico, crítico, jurídico y político de nuestro México. Y veamos quiénes son y por qué emergen esa forma de pensar, de ser y de actuar de ellos. Profesor, yo aquí estaba investigando Sí, el tema de Reyes de Castilla, porque no me quedaba claro. sí, Y aquí me comenta, lo googleé y me dice que Reino de Castilla tuvo varios monarcas importantes a lo largo de su historia, desde de establecimiento como el reino independiente en ¿no? 100, no es 1000, sí, creo que sí es 1065, hasta su unión dinástica con la corona de Aragón. Y también estoy checando que que hubo muchos reyes y reinas también. sí. Y mi pregunta también se basa en esto. Como usted decía, que si alguien estaba en contra de ellos, lo mataban, ¿no? En un libro que yo leí sobre la historia de China, creo que es igualito prácticamente, ¿no? Porque nadie puede votar en contra de Xi Jinping, que es el presidente, creo, de China. En contra de él, si hay otros presidentes, candidatos, no pueden votar en contra de él porque si no también los mata. Mira, No sé si también ahí se metió lo de la monarquía. mm, no mezclemos, porque si no nos vamos a confundir. Ese es un tema distinto, muy, muy distinto. Basémonos en este momento en esto. No quiero generar ninguna opinión de lo que acabas de comentar. Basemos en la historia, en el momento histórico, ¿sí? En Castilla. Hay que recordar que España venía de una invasión tremenda, ¿no? De árabes y romanos, ¿no? Lo invadieron. Y estaba dividido en diferentes regiones, ¿no? En diferentes reinos, en diferentes principados.
que hasta la fecha hay un gran conflicto. Es un 25% de lo que representa el territorio mexicano, es España. España es una cuarta parte de lo que es México, territorialmente hablando. Sus municipios son muy pequeñitos. Tiene 8,116, si mal no recuerdo, municipios, contra 2,500 que tiene México. Hablamos que los municipios en España son chiquitititos. Bueno, hay una región de España que se le llama País Vasco, que está en permanente conflicto con el resto, quiere su independencia. Es decir, venía dividida, pero el reino de Castilla, en unión con algunos otros reinos, permite o lleva a cabo la conquista en México. Ese es el precedente jurídico de México. ¿Sí? El reino de Castilla llega a través de la primera llegada de Cristóbal Colón, de la denominada conquista de Hernán Cortés, llega a México y se crea un nuevo sistema jurídico adaptado a las condiciones propias de México y de la corona española, creando el derecho indiano. Hasta ahí vamos a hacer una pausa y les voy a volver a mandar el enlace de Meet para que podamos concluir. ¿Sale? Nos vamos a salir y nos volvemos a incorporar, por favor. Entendido. Muchas gracias. Sí, está bien, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestro. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos en las influencias del derecho. Y en el derecho castellano hay una influencia del derecho romano bizantino. ¿Alguien más se nos está uniendo? El derecho, comentaba el derecho de romano bizantino, es la influencia con la que nos llega a nosotros, así como una compilación de Justiniano en el Corpus Lirus, que sirvió a la base del derecho romano, y ese fue introducido a España en el siglo XII, y con esa influencia nos llega a nosotros. Las bases jurídicas de la conquista, lo que estábamos comentando, es importante recapitular. Las bases jurídicas de la invasión se fundamentan en el derecho castellano, en la bula de la concesión papal y la delegación de poder a través de las capitulaciones y licencias. La corona otorgaba a los conquistadores la autoridad legal. Fíjense, la autoridad legal, o sea, hay una facultad legal. ¿Por qué? Porque está escrito en el derecho, para tomar la posesión de tierras, someter a la población y exigir tributos y ejercer justicia, legitimando así la expansión territorial y la anexión de nuevos dominios para la monarquía. Me faltó. Entonces, la bula papal es la que dio el precedente, la facultad al rey. Esta se la dio. Tienes tu micrófono abierto, Aide, y nos genera ruido. En 1493, el Papa Alejandro VI, que era la pregunta que le hacíamos a Irving, ¿qué le dio la facultad al rey? Bueno, esta bula papal de manera muy específica. Yo sé que a Ángel le gusta estudiar, revisar, bueno, tiene la tarea para poder revisar específicamente esa bula.
y las capitulaciones y licencias, que son los contratos que la corona firmaba a los particulares. ¿Como quién? Como Hernán Cortés. Ahí te va este escrito donde te doy la facultad para que vayas, para que invadas, para que puedas hacer todo respaldado por el derecho. A través de este documento, los reyes otorgaban a los conquistadores autoridad militar, civil y criminal, así como el derecho a fundar ciudades. Se estipulaba también la distribución del botín, los salarios y el derecho de los conquistadores a ser beneficiados por la colonización. Se acordaba respetar las costumbres jurídicas. Ojo con esta parte, es bien importante, dice. Se acordaba respetar las costumbres jurídicas de los pueblos indígenas siempre y cuando no contradijeran los intereses del Estado español. O sea, te respeto, pero si me contradices, no estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Ese era el planteamiento jurídico. Yo te respeto tus costumbres, respeto tu forma, pero siempre y cuando no contradigas los intereses. Adelante, Ángel. Profe, de todo lo que está diciendo, la verdad, como que, bueno, mi cabeza está piensa y piensa y piensa, ¿no? Como a qué se asemeja. Y, o sea, no sé si estoy en ahora sí, en una respuesta errónea, pero yo no me quiero ir con eso, ¿no? Sí, bien. Yo quiero expresarlo, de que lo estamos viviendo en México, pero de diferente manera, prácticamente. Porque aunque ya no se haga lo de la gula, ya no maten a las personas, o hay una libertad de expresión, ¿no? Pero al final, como quieras, ellos se enriquecen con ahora sí que em, con nuestros pueblos, ¿no? Al final de cuenta. O sea, como que yo lo voy viendo así. No sé si yo estoy bien. Y, o sea, ellos respetan, como usted dijo, respetan las costumbres indígenas, pero si estás en contra de ellos, a ellos ya no les va a parecer eso. Y Ok, sí es cierto. sí. Mira, el término es bula, ¿eh? Bula es el escrito que hace el Papa, es una bula, con B de bueno. Esa es la bula papal. La bula papal justifica el acto. Y bueno, la costumbre jurídica dice, de ese momento, de esa época, respeto siempre y cuando te respeto a ti, indígenas, siempre y cuando no contradigas los intereses de la corona. Hoy se repite con Estados Unidos. Yo te respeto siempre y cuando no me contradigas. Cabrón, entonces no hay respeto, ¿no? ¿Cómo te voy a respetar siempre y cuando no me contradigas? Entonces no hay respeto, ni hay igualdad, ¿sí? Entonces, ese era el planteamiento en ese momento. Pero yo quiero decirles, me voy a brincar 500 años. Hace poco, quien controlaba el sistema eléctrico en México era una empresa española. La cara era Comisión Federal de Electricidad, CFE, pero había detrás una empresa española que prácticamente ponía las condiciones de todo. Seguía estos acuerdos privados aún, 500 años después. 500 años después. Por eso ahorita, que vamos a verlo en la segunda clase, Derecho Contemporáneo, es un tema, estamos en un proceso de transición heredada de esta época. Por eso la historia no es un hecho del pasado, no es un hecho olvidado, no es algo que ya no me sirve en este momento. Es profundamente actual, es absolutamente vigente. O cada planteamiento que se da para que salga del Senado, de la Cámara de Diputados, una ley, tiene que ver con un precedente histórico, político, con un interés a favor o en contra.
Dicen los estudiosos, no hay una neutralidad valorativa, es decir, no hay una opinión neutra, hay un interés. Por eso la importancia del abogado, del jurista, del estudiante del derecho, de conocer la historia jurídica que va de la mano con la historia de México, porque lo que da fundamento a un acto de barbarie, como lo comentaban ustedes hace rato, es un acto jurídico, es un derecho, el derecho canónico, el derecho de Castilla da fundamento. Adelante, Adrián. Una de las bulas más importantes y creo que más históricas que ha tenido nuestro país es la de la Santa Inquisición, que fue ahora sí que ese papel de la bula fue también realizada por los mandos de la iglesia. Acá donde investigué dice que fue la de la bula de Aboledam de 1184 emitida por el Papa Lucius III. De ahí pues con los años se iba como que modificando, se le iban asumiendo más cosas. La bula del Sumis Desiderantes Affectivus 1484 fue la que la bula establecía que si había existencia de brujas y herejes, tenían que ser erradicadas, o sea, tenían que ser prácticamente torturadas. ¿Y por qué tienen esos nombres? Porque supuestamente la bula estaba escrita, emitida por- en idioma en latín, profe. Ok, sí. Ahora, Adrián, ya que lo pusiste aquí en la mesa de diálogo, ¿quién representa la Santa Inquisición a través de la bula que acabas de plantear en México? ¿Quién vino a México a impulsarla? Pues, fueron los padres, ¿no? O sea, digamos No, los sacerdotes, el nombre de la persona. Hernán Cortés, ¿no? Y No, Cristóbal Colón fueron los no, principales. no, 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 no. ¿Quién representaba a la Santa Inquisición? El Papa, que no era por parte ¿Qué, del, qué la persona? organización papal. Yo sé que ya los demás están buscando ahí, están googleando de bolón. Bueno, está muy bien tu planteamiento, lo representaba, si mal no recuerdo, Torquemada, y igual que en Europa, en el continente americano vino la Santa Inquisición, se aplicó la Santa Inquisición, y las denominadas brujas, Profe, ¿qué pasó? bueno, yo ya lo busqué. Ya sabía. ¿Qué Dice onda? aquí, bueno, no sé si quieres que lo lea. A ver, dime. ¿Quién es? La Santa Inquisición Dime la dice, persona. dice Tomás de Torquemada, algo Exacto, así. es el que acabo de mencionar. Fíjense que Torquemada eh, eh, la aplica, y yo quiero mencionar nada más ahí para no distraernos demasiado. Se le denomina brujas, la iglesia denomina brujas a aquellas personas que tenían conocimiento sobre plantas, es decir, sobre curación con herbolaria. Esas son las brujas. O sea, aquellas personas que se podían comunicar de manera directa con Dios. Porque la Santa Inquisición lo que planteaba es que para conocer a Dios tenía que ser forzosamente, hasta ahorita se plantea, bajo la intermediación de la Iglesia Católica. No debe haber una relación directa. ¿Por qué? Pues porque si no, no vas a necesitar la iglesia, ¿no? Entonces, si tú no estabas de acuerdo con esto, pues, ¿qué te hacían? Si tú te querías curar con plantas, que hoy en día y Oaxaca es rico en medicina con plantas, en herbolaria, ¿qué pasa si te querías hacer un té de manzanilla? Pues el té de manzanilla que se preparó porque le dolía el estómago a Ángel Moisés Juárez López, lo pasaban a la Santa Inquisición y lo ponían en un aparato que le llaman el potro, donde quedan estirados de brazos, de piernas, y se empieza a estirar el cuerpo tanto hasta que acepte que era brujo, y aún aceptando, se le reventaban sus extremidades, ¿no? De manera lógica.
¿Quién no iba a aceptar que eras brujo o lo que quisieran, o eres conejo, o eras elefante, o lo que quisieran, bajo la tortura? Pues todo mundo aceptaba. Bueno, esas fueron las condiciones. Este comentario que nos están haciendo, que nos hace Adrián, que nos hace Ángel, esas eran las condiciones de nuestro México. Y en esas condiciones se estableció un sistema jurídico de bulas, denominadas bulas alejandrinas, es decir, de escritos papales, de fundamentos jurídicos que dan sustento a la corona española para justificar el dominio sobre las tierras, entre comillas, subrayado con rojo, descubiertas en América. Las bulas papales otorgan a los reyes católicos la facultad para reclamar territorios y evangelizar, si quieres, y si no quieres, también, a sus habitantes, basándose en que eran tierras de infieles. Y el Papa tenía la potestad para hacerlo. La contrapartida es la donación de los monarcas y la obligación de los monarcas de evangelizar a los pueblos y darles al clero territorios, iglesias. Hay que recordar, a ver si alguien se la sabe, qué porcentaje del territorio mexicano pertenecía al clero en el México independiente. ¿Qué porcentaje pertenecía al clero del territorio mexicano? Si alguien me la dice, ahí les va otro 10. Sin grandes discursos, solo el porcentaje. ¿El 40%? El 40, dice Irving. Segunda oportunidad. Ángel. Entre el 30 y el 40. ¿Quién nos tiene música aquí de fondo? Era más del 50%. Abner, más del 50. ¿Alguien da más o da menos? No, si tienen Google ahí enfrente, googleenlo. A ese nivel. Se vale googlear porque cuando hacemos polémica generamos aprendizaje. Yo siento que el 77.7%, ¿no? Qué preciso eres, Ángel, ¿eh? ¿Cuánto conocimiento? Bien, ¿de dónde lo sacaste? Pues, y bueno, empecé a investigar. 3/4 del territorio mexicano estaban bajo el dominio de la iglesia. Eran filántropos. Fíjense la importancia, ¿no? 3/4. 3/4 estaban. Entonces, no estaban de gratis. Por eso después ya con cuando lleguemos al tema de la Revolución Mexicana, y bueno, también en las leyes de reforma se da la desamortización de los bienes eclesiásticos. Esa es la ley de las leyes de reforma, ¿no? ¿En qué año? Bueno, 1857. Desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, quitarle las tierras muertas que tenía la iglesia. Y hoy en día se establece por ley que todo territorio donde está una iglesia es un territorio federal, no pertenece al clero. Ese es el precedente histórico. Entonces, las bulas daban esa justificación, daban el derecho, la concesión al dominio y la jurisdicción de tierras, al sometimiento, a la barbarie. Sí, la ley de Castilla y las bulas, las denominadas bulas alejandrinas. ¿Por qué? Porque fueron emitidas por el Papa Alejandro VI, por eso se le llama bulas alejandrinas, en 1493. Y esto otorgaba el dominio sobre las tierras, insisto, entre comillas, descubiertas.
y que, bueno, generaron disputas, es decir, peleas entre ellos por esas tierras, una gran pelea entre ellos por las tierras, ¿no? Pero al final, pero además, dentro del clero también había niveles jerárquicos. Una cosa era el clero, denominado clero peninsular, es decir, españoles nacidos en España, esos tenían un alto nivel. Y españoles, hijos de españoles, nacidos en México, esos tenían un segundo nivel. Por eso en la independencia, los que encabezan eran estos. Ok. Había un regio patronato indiano. El regio patronato indiano, a ver si han escuchado ahí, ¿quiénes son los regios en México? ¿A quiénes se les denomina regios? A los del norte del Monterrey. país. A los regiomontanos, ¿no? De Monterrey. Ah, de Monterrey. Sí, a Monterrey, los de Monterrey. Aquí viene la palabra regio y que ellos hoy lo ven y se sienten muy poderosos, pero el término regio tiene que ver con término rey. Y el regio patronato indiano, o sea, había un patronato que se denominaba regio patronato indiano, y fue el contrato por el cual el rey de España ejercía el gobierno sobre la iglesia en América, incluyendo nombrar obispos. Fíjense, los obispos los ponía el rey. Por lo tanto, ¿a quién obedecían los obispos? Pues al rey, ¿no? De manera lógica. Y organizar la evangelización y la administración eclesiástica. Por lo tanto, esa administración eclesiástica la definía quién, el rey, bajo sus intereses. Y los obispos, ¿bajo qué intereses estaban? Pues bajo los intereses del rey. Porque si contraponían los intereses del rey, pues simple y sencillamente les daban cuello, ¿no? Por ahí destacaron algunos sacerdotes que fueron los que buscaban ayudar a los nativos de nuestros pueblos, a nuestros tatarabuelos, que han pasado a la historia como gente muy noble. ¿Cómo? ¿Alguien sabe cuál es el nombre de alguno de ellos? ¿Alguno de estos curas? Que entre la gran cantidad, estos fueron los que apoyaron. Como Motolinía, como San Sebastián de Aparicio, o Sebastián de Aparicio, como Bartolomé de las Casas, entre otros. Había una fusión de poderes. No existía una separación entre el poder civil y el poder eclesiástico, sino una integración en la que el clero actuaba como representante del poder del monarca en América. O sea, la fusión de lo religioso, espiritual, porque así se combinaba, y el poder del rey ejecutivo, el poder ejecutivo lo representaba el propio cura. Por eso se le llamaba a los curas, como hasta la fecha le llamamos, padre, porque es un acto de sumisión y obediencia, y le beso la mano, como se le besaba al rey. Es un acto de sumisión y obediencia que hasta la fecha permanece. Hasta la fecha permanece. Las leyes de Burgos y la guerra justa, en 1512 establecieron el requerimiento, un documento redactado por Juan López de Palacios, que buscaba legitimar y denominar la guerra justa durante la conquista de México. Este texto decía sobre el sometimiento de los pueblos indígenas a la corona española y a la Iglesia católica, amenazando con la guerra y la esclavitud en caso de negación. Y hay que recordar que, bueno, en esa época traían una gran cantidad también, y después de seres humanos, pues prácticamente tratados como esclavos, ¿no? Y, y quien no entendía esto,
era muy criticado. Este documento les informaba la existencia de un solo Dios y un papa, que había donado las tierras descubiertas y por descubrir a los reyes de Castilla. Fíjense, les decía, Dios donó las tierras descubiertas y por descubrir a los reyes de Castilla. Ya estaban donadas. Y les instaba a someterse pacíficamente a la autoridad de la Iglesia y a la corona española. Si los nativos no aceptaban este sometimiento, el documento declaraba que cualquier muerte o daño resultante de la consiguiente guerra sería culpa suya y no la de los españoles. Una justificación jurídica de homicidio, de genocidio, como nos decía Irving, de un gran genocidio que ocurrió en nuestros pueblos y que sin embargo hoy seguimos de pie con mucha fuerza. ¿Algún comentario hasta aquí? No, maestro. Ok. Bueno, Emil, Bueno, sí, yo tengo una, adelante, eh, Irving. así que con respecto a la evolución del derecho, hasta este punto, tanto la parte del Estado como de la Iglesia iban de la mano. Sí, 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 así es. Ya después hubo la separación, ¿no? Entre comillas, ¿no? Después se dio y se da con las leyes de reforma, la separación, pero después se vuelve a generar otra unión en época del porfiriato, ¿no? Ok. Y bueno, en 1542 se dan las llamadas leyes nuevas, nuevas promulgadas por Carlos V, y pese a las denuncias de abusos por parte de Bartolomé de las Casas, que les comentaba, por las leyes de Burgos. Las reformas principales, su objetivo era reformar el gobierno de las Indias y proteger eficazmente a los indios como vasallos libres de la corona. La abolición de la esclavitud, prohibieron la esclavitud de los indígenas de forma absoluta. Limitación de la encomienda, establecieron que la encomienda no podía ser hereditaria y que los encomenderos existentes perderían su derecho con la muerte, aquellos que tenían el control. Derogaron formalmente el uso del requerimiento como justificación legal de la guerra. Bueno, la justificación se da con una serie de ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. Fueron promulgadas por Felipe II. Estas normas establecieron pautas para nuevos descubrimientos, para la planificación y construcción de ciudades, incluido el trazado y la ubicación de la iglesia. Dentro del trazo, por ejemplo, la ciudad de Puebla se le llamaba Puebla porque quiere decir poblar, es el concepto idóneo de un pueblo donde estaba la iglesia, el parque y el gobierno, el palacio de gobierno. Y regularmente todas las demás ciudades principales tenían que hacer lo mismo. Si vamos a Oaxaca capital, bueno, pues está el parque, está la iglesia y está el palacio de gobierno. ¿Sí? Esa era una regla. Y ambas estaban unidas. ¿Sí? Es decir, obedecías a la iglesia y obedecías al gobierno. Este sistema jurídico emana de lo que hemos comentado, el derecho de Castilla y el derecho indiano, que es más específico y local, con los órganos de gobierno como el Consejo Real de Castilla, los corregidores, las chancillerías, las audiencias, las capitulaciones, que son contratos o pactos de orden público o de orden privado, que abarcan temas tan específicos como el matrimonio,
la parte económica, los bienes que tienen, y de índole público, las expediciones, es decir, avanzar por territorios, cubrir para avanzar en territorios, el derecho a la conquista, a las rendiciones militares, todo eso abarcaban en contratos privados. Eso los llevó a entrar a territorios muy apartados, a llegar, porque eran pagados, eran justificados, sabía que lo que encontraran, pues una parte era de ellos. Estos contratos o capitulaciones de conquista eran cruciales entre la corona de Castilla y el particular, el explorador. Eso justificaba cualquier masacre. Y las huestes, es decir, el ejército regular en el derecho indiano, participaban en la conquista con autorización de la corona y recibían como recompensa por haber ido a conquistar, es decir, por ir a desalojar un pueblo, recibían como recompensa tierras o contribuciones. Había un aporte material y participaban del éxito de esa expedición. Entonces, la repartición y la encomienda es una institución social y económica que consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español, un encomendero. Es decir, este pueblo de X estaba sometido a tal persona, a tal español, y todos tenían que trabajar para el español. Pues claro que el español se hacía profundamente rico. Aunque el encomendero no era el dueño de la tierra, porque seguían perteneciendo a la corona española. Por lo tanto, el encomendero, el español que estaba aquí, tenía que seguirle rindiendo tributo a la corona. No se podía salir de la corona, seguía respetando la corona. Y el trabajo indígena era específicamente para cuestiones agrícolas, ganaderas y minerales, así como para la construcción de las obras. Esta encomienda era muy similar a la forma del sistema feudal del que habla en el libro de los modos de producción, si mal no recuerdo, de Engels, de Federico Engels y Carlos Marx. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ah, ya vi que el de la, el de la música es Ángel. Ya me dijo. Sí, es que mi madrina como que está adornando su casa ahorita para lo de diciembre, pone su música y le digo, madrina, estoy en clase de Derecho y me dice, como ella también es licenciada en Derecho, tú también así me hacías. Okay. Bueno, entonces es entendible. Me gustaría si hay algún comentario, lo puedan hacer. Hasta ahí vamos a llegar con la clase de hoy. No sé si alguien tiene algo que comentarnos. Y si no, les comparto que les voy a pedir que sobre este tema, sobre la parte que les haya resonado más, hagan un ensayo, a lo mejor 3, 4 renglones sobre la definición del tema que van a abordar, y el resto sea una opinión de ustedes. Bueno, yo, profe, ahora sí como que una opinión, le soy sincero, no me gusta la historia, es algo que a mí desde la primaria nunca me ha gustado, pero en la secundaria tuve un maestro muy bueno de historia, la verdad, bueno, como tipo usted, pues que nos manda, nos dice que acá, que España, o sea, como que muy dinámico, ¿no? Y eso como que a mí me, me pone, así como que digo, como que me entretiene, ¿no? Y como que me gusta. Porque si le soy sincero, yo sé la teoría casi no me gusta mucho la práctica, ¿no? Pero así como usted lo explicó y todo, y había unos significados como el de Napoleón Bonaparte,
como el derecho de tribal, el código indiano, el código Hammurabi, son cosas que la verdad yo nunca había escuchado. Ok. Y como, o sea, yo soy de las personas que casi yo no investigo, o sea, no, a mí no me gusta investigar nada de eso. Y, pero me han dicho, también mi papá, bueno, mi mamá más que nada, eh, que si algo no lo entiendo, que yo investigue, ¿no? Y veo el significado de investigación como de que, mira, ya me quedó claro, ¿no? No quedarme con esa duda. Pues hoy tienes libertad absoluta de investigar el tema que quieras y poder presentar un ensayo. Me gustaría que me lo pudiera mandar. Tienen derecho hasta el próximo viernes, pero lo más antes posible me encantaría. Ok. Irving, adelante. Maestro, yo quisiera pedir su opinión, qué tan viable es que realice mi ensayo sobre esto que le comentaba de la nación Amuzla, porque aquí hay un conflicto político social fuerte en cuestiones de que yo les digo a veces cuando acudo a las asambleas, ¿por qué ahora sí conviene ser indígena o les está conveniendo ser indígenas hasta cierto punto para poder llegar a ser presidentes, ¿no? De aquí de mi pueblo, porque si no eres indígena o no eres originario de aquí o no hablas la lengua indígena, no puedes llegar a un cargo público. Esto lo menciono porque ahorita que se está dando esto de la nación indígena en la cuestión social, política, religiosa y económica y todos los temas que se tocan ahí, no sé qué tan va enfocado a que lo que nos mencionaba usted, de que ahora las cuestiones de costumbres y tradiciones y cómo se llevaba antes ese tipo de situaciones, viene a influir en la parte del derecho ahora. ¿Qué tan bueno es ahora esta parte cultural y qué tan conveniente es para el Estado, qué tan contraproducente es para el Estado y viceversa, claro, porque pues obviamente yo amo mi pueblo, amo mi cultura, pero aquí ha habido mucha gente que ha sido presidente por ser indígenas, aunque no tengan la capacidad de llevar un cargo público tan fuerte y también van la otra parte de que aquí al mestizo, que le dicen mestizo, no lo dejan ser. Están violando sus derechos, están violando muchas situaciones en las cuales por mayoría el pueblo pues es indígena y por minoría los que votan, pues su voto simplemente no vale por ser mestizos. Y nos seguimos llamando pueblo de hijos y costumbres cuando hacemos participación política a través de partidos políticos. Es algo bien complicado aquí en mi pueblo porque yo les digo, ahora sí nos conviene ser indígenas. Bien, fíjate que el planteamiento que haces es muy vasto, o sea, tiene muchos temas ahí. Sí lo puedes hacer donde puedas plantear el tema actual en base al precedente histórico, de qué modo ese antecedente histórico que tenemos hasta este momento repercute en la forma de pensar, de ser y de actuar de tu pueblo en la actualidad. Este, este ensayo que tú planteas no es un ensayo simple. Cuando obtienes el grado de maestro, al menos cuando yo lo tuve acorde a la currícula europea, la segunda maestría, no, la primera maestría, la hice con un ensayo muy simple. Es decir, me pidieron un ensayo práctico, me dieron 15 días sobre un ejemplo práctico y sobre ese ejemplo práctico tenía yo que plantear lo aprendido y exponerlo. Y ahí se da, ya no es la tesis, ¿no? La tesis fría, la tesis rígida,
la tesis solamente es para impresionar, no. No es un caso práctico. Cuando tú llevas el conocimiento teórico y entiendes, ahorita lo que planteaba Ángel, el conocimiento teórico lo llevas a la práctica, eso es aprendizaje. Y entonces estás generando un cambio en tu entorno. Carlos Marx decía, eso es la praxis. La vida debe ser praxis, una combinación teórico-práctica. Nada es 100% práctico ni nada es 100% teórico. Y eso te permite obtener una maestría, es decir, una experticia. Te vuelve experto en algo. Entonces, el hacer tu ensayo de esa forma te va a generar un gran aprendizaje. Y si le das continuidad en la segunda parte que veamos la siguiente semana, yo creo que vas a hacer grandes cambios en tu comunidad. Así que adelante, muy bien. ¿Alguien más, algún comentario? Gracias, maestro. Profe, una pregunta, ya no, y hasta ahorita ya no sigue la clase, aquí se termina. Sí, aquí terminamos esta clase y ¿O sigue? continuamos la siguiente semana, 8:30. Ah, ok, porque le preguntaba porque es que iba a ir por mis lentes. Ah, no, vas por tus lentes, ya vamos a terminar. Ok. Adrián, adelante, creo que levantaste la mano o esa idea. Sí, profe, las tareas las subimos, Sí, adelante. si las tareas se las subíamos a la plataforma, a su correo, por WhatsApp. Por WhatsApp a mi correo de manera directa para no saturar la plataforma, por favor. Y Ok, yo, profe. y yo les contesto de inmediato de recibido, ¿eh? Maestro, Adelante, disculpe. Aide. Adelante, Aide. Ok, entonces solo sería la tarea un ensayo sobre el tema que más nos haya llamado la atención. Sí, es un ensayo. Disculpe, por ejemplo, el tema, si elijo derecho prehispánico, tendría que abarcar todos los puntos que incluyen lo que corresponde a derecho prehispánico, ¿así sería? No, O, mira, un ensayo es una opinión, una posición. Yo lo que quiero es un planteamiento crítico. Es decir, ¿tú qué opinas? Puede ser muy general, puede ser muy particular. Es decir, puede ser en general de lo que vimos o puede ser particular. Dices, bueno, pues de las bulas papales, del derecho de conquista, del derecho indiano. Entonces, haces una opinión sobre eso. Ese es un ensayo. de acuerdo. Disculpe, otra pregunta, ¿su presentación no nos las comparte? No se las comparto casi nunca. Me gusta, ¿por qué? De acuerdo. Porque la presentación lo que les lleva es a dejar de estudiar y lo que me interesa mucho es que generen un aprendizaje, no un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico se da eh, platicando, dialogando. Sin embargo, subo hoy mismo toda la clase a YouTube y se las comparto. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Por nada. Profe, yo puedo investigar sobre el derecho, a ver, el código, espérame, por aquí lo Hammurabi, tengo anotado. el Hammurabi. Es el código Hammurabi. Es Ok. como que se me hizo así como que eso quiero ver qué es eso, quiero como que traigo la espinilla todavía del código, el nombre Hammurabi. Es Eso más, no quiero como saber. es más profundo de lo que te imaginas, pero es adelante, abórdalo. Hay Oh, absoluta libertad. ok. Pues, pues muchas gracias. Yo quedo atento, un gusto, un placer haber estado con ustedes este tiempo. Fíjense que llevamos ya casi 3 horas y se pasaron muy rápido. Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos la siguiente clase, 8:30 en punto. Gracias, profe, maestro. gracias. Excelente día. Buen día. Gracias, Excelente profe. día a todos. Gracias. Profe, Hasta luego.